Estás escuchando Magnitud Radio. Esto es Vibración del Alma. Un pedacito de mí contigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Vibración del Alma. Hoy, miércoles 3 de julio, tenemos 3 invitados muy importantes para poder esclarecer esta cuestión de dudas sobre la hipnosis clínica y terapéutica. Quiero darles la bienvenida uno por uno. Empiezo por la licenciada en psicología, psicóloga, Betty Martínez, amiga mía, y que es la segunda vez que nos visita para hablar de este tema. Bienvenida, Betty. Gracias, muchas gracias por invitarme. Ahora voy con el maestro y doctor, conferencista, el psicólogo Andrés Pereira. Él viene desde Colombia para platicar con nosotros y quisiera mencionar brevemente su currículum, pero muy breve, porque es un currículum muy amplio. Es psicólogo clínico. Él es egresado de la Universidad de Santo Tomás en Colombia, magíster en Psicología y Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, con posgrado en Hipnosis Ericksoniana de la Universidad de Valencia, España, especialización en hipnosis clínica en España también, psicoterapeuta certificado en niveles, quisiera decirles todo el currículum, pero hay una parte que a mí me interesa mucho que quiero mencionar. Medalla Milton Erickson entregada en México, medalla del 50 aniversario de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, medalla y distinción Comendado de Mérito Hipnoterapéutico Sao Paulo, Brasil, y doctorado honoris causa otorgado por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Doctor, maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer estar con ustedes y compartir este momento. Muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí a una invitada más que nos causó mucho agrado que pudieras aceptar la invitación. Ella es Oderay González. Ella es paciente de la psicóloga Betty, y no sé si recuerdan algunos que vieron el programa pasado de Vibración del Alma que hablamos de hipnosis. Ella nos mencionó de un caso que había marcado tal vez su labor como terapeuta, y está aquí con nosotros para hablar de este tema. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar ustedes 3 aquí con nosotros. Y bueno, yo quiero abordar este programa con una pregunta muy, muy sencilla, pero que nos va a esclarecer muchos puntos. Ambos psicólogos, hipnoterapeutas, tienen posturas o visiones o maneras de abordar diferente al paciente. Betty, eres hipnoterapeuta, pero desde la postura transpersonal. Lo hablamos la vez pasada, esta cuestión transpersonal. Y el doctor es hipnoterapeuta desde una parte más clínica, más cognitiva, ericksoniana, una parte como más científica. Quisiera yo que ustedes dos me pudieran explicar brevemente cuál es la diferencia, cuál es la postura, cuál es la visión que tienen desde sus dos ámbitos en esta cuestión de la hipnosis. Bueno, muy bien. Primero es entender la hipnosis como un proceso natural en los seres humanos. La hipnosis como tal es un procedimiento que implica donde un profesional, un especialista, se encarga de dar una serie de indicaciones, lo que llamamos sugestiones a una persona. Y cuando damos a sugestiones, la persona quien esté hipnotizada se encarga de simplemente imaginar, o sea, utilizar sus procesos cognitivos, y desde esos procesos cognitivos empezar a generar cambios en sus sensaciones, percepciones, sentimientos y emociones. Esa es como la definición de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, que es la que nos rige en la División 30. Entonces estamos hablando de algo científico como tal. Entonces esa es como la definición de lo que es hipnosis como tal. Ahora, lo interesante de la hipnosis es la versatilidad que tiene para ser aplicada desde diferentes enfoques. Entonces la hipnosis clínica es algo muy general, donde tú das unas indicaciones, la persona imagina y se generan cambios. Pero dependiendo del profesional que la aplique, va a hacer uso y va a cumplir un objetivo terapéutico. Perfecto. Entonces, al ser, por ejemplo, yo cognitivo-conductual, por ejemplo, entonces yo utilizo la hipnosis como técnica, y las sugestiones que voy a dar son más enfocadas a reestructurar el pensamiento, cambiar la forma como la persona percibe la situación, mientras que desde otras posturas u otros enfoques lo manejarían de una forma diferente. ¿Sí? Podría manejarlo un psicoanalista, por ejemplo, utilizar la hipnosis desde el psicoanálisis. Entonces, para hacer, por ejemplo,
una asociación libre, por ejemplo, ¿sí? O podría utilizarlo, digamos, una persona que se dedique a la gestal. Entonces puede hacer una silla vacía, solo que meta a la persona en trance y utiliza la técnica de silla vacía dentro del trance. La APA ha llegado a definir que el uso de la hipnosis integrada a otros enfoques aumenta un 70% más de probabilidad de éxito que solo interviniendo con un enfoque. O sea, no solo lo cognitivo-conductual va a funcionar, sino si lo integramos con la hipnosis como tal, aumenta la eficacia y la efectividad de la técnica. Entonces, es lo interesante de cómo poderlo utilizar desde múltiples enfoques. Ya desde lo transpersonal, yo no lo manejo, ¿sí? No es mi fuerte. Entonces, ahí ya es cuando conozco el trabajo que hace Beatriz y me impresiona realmente cómo la versatilidad de la hipnosis es utilizada desde otras áreas y desde otros profesionales con otros conocimientos para integrarla a la salud y el bienestar de los pacientes, que es lo realmente interesante. Betty, cuéntanos. Desde el enfoque transpersonal, como bien tú sabes, se trabaja, como la palabra lo indica, más allá de la persona. Entonces, no solamente me quedo como con el diagnóstico que me arroja el médico. Claro. Por ejemplo, Oderay llega con los 3 padecimientos que te decía. El enfoque transpersonal busca estudiar 3 elementos importantes, que es el soma, que es la parte del cuerpo, cómo está somatizando esa emoción. Ahí entra la parte de la psique, que es esta parte del cerebro, o el alma, desde el enfoque transpersonal. Y finalmente aborda el nous, que es el espíritu. Claro. ¿No? El enfoque transpersonal trabaja o estudia al individuo desde un enfoque biopsicosocial espiritual. Perfecto. Pero el espiritual no tiene nada que ver, como bien lo sabes, con la parte religiosa, sino como con la esencia y con los mismos elementos y experiencias que el paciente tiene, que son las mismas que yo utilizo para poder reintegrar al paciente, más bien hacer como recuperar la salud, pero desde un enfoque integral. ¿Qué hago con el transpersonal? Como lo decía Andrés, yo retomo pues los elementos que me funcionen. Por ejemplo, hay pruebas que hago durante el proceso que tienen que ver con arquetipos o con el psicoanálisis. Perfecto. ¿No? Y hay tareas que voy dejando durante todo el protocolo que tienen que ver con la programación neurolingüística, ¿no? O también dejo meditaciones durante todo el proceso. Entonces trato de recuperar todos los elementos que no se queden nada más en lo que refiere a la persona, sino que vayan más allá de la persona. Estamos hablando entonces que la hipnosis, viéndolo desde una postura de las personas que no la conocen, es una herramienta tan noble que se puede utilizar desde varios enfoques y se puede utilizar varias personas a la vez con un mismo paciente y da unos resultados fantásticos. No necesitamos exactamente trabajar la hipnosis de una sola manera, totalmente estructurado, paso a paso, sino cada profesional, desde su enfoque, puede hacer aportaciones grandes para un mismo paciente. Aquí esto es importante, que la gente sea profesional y preparada para esto, ¿no? No cualquier persona puede realizar hipnosis terapéutica ni clínica. Es lo realmente importante. Lo que tú acabas de decir es muy cierto, porque comúnmente se están vendiendo cursos de hipnosis hasta por internet y la gente ya cree que sabe hacer hipnosis. Y tiene que estar enmarcado dentro de la labor de un profesional de la salud, ¿sí? Porque si no, entramos en lo que llamamos el intrusismo profesional, que es donde aparecen economistas, administradores, utilizando la hipnosis como técnica, y obviamente generan procesos iatrogénicos, o sea, generan procesos complicados en los pacientes. Y es una herramienta que realmente es muy útil. Pero lo que tú acabas de decir es muy cierto y es muy importante. Y es que el fin último de todo lo que son las terapias es llegar a integrar el conocimiento. Y Albert Ellis decía que el futuro de las psicoterapias era llegar a hacer la integración de varias técnicas para un mismo paciente. Y eso es lo que, si te das cuenta, lo que hemos llegado a hacer actualmente, ¿sí? Ya, si yo sé a lo mejor algo de gestal, podría utilizar una silla vacía sin yo ser una persona que tenga el enfoque gestáltico. Claro. Pero tengo que conocer la técnica y conocer el fin. Claro. Si yo no soy a lo mejor cognitivo-conductual, pero sé cómo hacer una reestructuración cognitiva o el ABCD del enfoque cognitivo-conductual, podría trabajarlo con un paciente. Y si yo no sé a lo mejor mucho de inteligencia emocional, pero he leído algo y sé que esto le puede aplicar al paciente, integrar ese conocimiento en pro de la ayuda del paciente es muy bueno. Ahora,
Es muy importante, es muy interesante saber que esto es un conocimiento científico, esto no nace ni surge de la nada, ¿sí? Podríamos hablar de muchos temas a nivel de neurociencias, que es en lo que yo me he visto realmente interesado. Porque mucha gente habla de que ve la hipnosis como magia, como show, como superstición, como algo de espectáculo, y no es el objetivo, no es la finalidad. Lo que pasa es que lo venden mucho como espectáculo la televisión, los shows y todo esto, porque así es como lo venden. Pero cuando uno empieza a estudiarlo desde las neurociencias, se da cuenta del impacto que tiene. Como, por ejemplo, explicarlo desde estructuras cerebrales como la formación reticular. Si yo logro que un paciente simplemente atienda a su proceso fisiológico, presta atención a su respiración, puede también generar un cambio en su ritmo cardíaco. Y ahí estoy trabajando desde su formación reticular. La formación reticular hace que puedas descender tu ritmo cardíaco, claro, manejar tu respiración, y eso ¿cómo lo hacemos? Por medio de la sugestión. Entonces, lo interesante de esto es que se integra, por ejemplo, las neurociencias, ¿sí? Cómo yo impacto sobre esa área, pero también algo bien interesante que está trabajando la medicina actual, y es la psiconeuroendocrinoinmunología. O sea, no es un conocimiento que viene de la nada, ¿sí? Los médicos lo saben qué es la psiconeuroendocrinología, que es la relación que existe entre la parte psicológica, sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunológico. Si yo afecto cualquiera de los 4 sistemas, los otros se van a afectar también. Claro. Si yo afecto los psicológicos, se afecta el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Si afecto el sistema nervioso, se afecta el sistema psicológico, se afecta el endocrino, claro, y se afecta el inmunológico. Y si me llega una enfermedad a nivel inmune, se afecta mi parte psicológica, mi parte sistema nervioso. Entonces, todo es una integración. Claro. Y lo que hemos visto precisamente con el caso que Beatriz presentaba en Cuba, era la integración que hace entre hipnosis como técnica, la psiconeuroendocrinoinmunología y las posturas que ella tiene desde lo transpersonal, ¿sí? ¿Para qué? En beneficio del paciente. No es en beneficio de uno como terapeuta, porque uno ¿qué le beneficia? Le beneficia es que el paciente esté bien y salga bien. Claro. Y es donde vemos los resultados. Cuando yo vi el protocolo que presentaba, yo decía, esto es digno de presentarlo en un congreso internacional, más con los hallazgos y todos los resultados a nivel clínico que había. Entonces, no estamos hablando de simplemente una técnica, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de algo biológico puntualmente. Que al final del día, esto que dice el doctor es importante. Nosotros a veces minimizamos estos hallazgos científicos que nos ayudan a poder trabajar con los pacientes y llevarlos a un bienestar más integral. La gente escucha hipnosis y lo primero que piensa es una cuestión de show, de teatro, de espectáculo, sin darnos cuenta que hay todo un conocimiento previo. El doctor, no crean que ayer leyó algo en internet sobre hipnosis y vino ahorita a platicarlo. Hay una base científica, médica, y que cuando habla él de que nuestro paciente debe de ser atendido en todos los aspectos que son afectados cuando el paciente enferma, hablamos también de esta postura en la cual la familia, el mismo paciente, debe de abrirse a una atención integral en todos los aspectos que tengan que ver. La gente se enferma de su cuerpo físico y de pronto es como, bueno, yo estoy yendo al doctor, sí, ¿dónde está tu parte emocional, psicológica? Donde te das cuenta que está mermándote de ciertas formas. También sabemos que esta cuestión emocional, que no esté bien trabajada, repercute en el cuerpo físico de muchas maneras. Yo me quedo con esta cuestión de saber que no podemos manejar la hipnosis como si fuera nada más un proyecto de divertirnos y de trabajar, la importancia de trabajar de manera integral con los pacientes. Me llega un paciente, me doy cuenta que yo puedo trabajar esto con este paciente, pero aquí es donde está la ética profesional, ¿no? Entonces llamo a un profesional, creo que si tú me ayudas con esta parte podemos llegar a algo más. Vamos a ver, obviamente nunca estamos hablando de dejar la parte médica, ¿no? Los tratamientos médicos es muy importante que los pacientes sigan con ellos, pero ¿qué pasa con esta parte que va más allá de tomarte una pastilla o de inyectarte un medicamento y que tiene mejores resultados de los que nosotros podríamos esperar? Quisiera saber que las personas que nos ven recuerden un poco sobre el caso que nos presentaste para poder darle la palabra a nuestra testimonio vivo de cómo se maneja la hipnosis. Bien, Oderay ahorita les va a exponer su experiencia. Sin embargo, cuando ella llega al consultorio, llega
grave, llega delicada porque ella ya tenía mucha rigidez muscular, de hecho tenía contracturas musculares, ¿no? Había intentado muchos tratamientos, que si bien es importante destacar que no es que no hayan funcionado, de alguna manera la mantuvieron estable para que ya al llegar al proceso de hipnosis pudiera tener resultados todavía más potencializados, como dice Andrés, ¿no? Entonces, si bien ya habíamos platicado en la primera entrevista, hablamos de cómo era la dinámica familiar, las herencias transgeneracionales, el familiograma, y ahí empezamos a detectar qué era lo que ya estaba llevando a Oderay a enfermar. Y en una primera sesión, cuando se hace todo el vaciado de la información, se detecta que uno de los problemas es la represión y la comunicación, que es lo que la llevaba a generar este padecimiento. Y ahí, recuperando a la parte de la psiconeuroendocrinoinmunología, es cómo las emociones o sus ideas o las herencias transgeneracionales, los patrones de vida, estaban tan arraigados que estaban impactando en su sistema inmunológico que le estaban llevando a enfermar. Claro. Entonces la idea era corregir desde la parte psíquica hasta tener resultados positivos en su cuerpo. Sin embargo, por ejemplo, desde el enfoque transpersonal, dice que lo primero que tienes que reparar, primero tienes que sanar al paciente y después buscar el síntoma. Exacto. Entonces, lo que nosotros buscamos en la primera sesión era que por lo menos Oderay pudiera externar lo que ella estaba reprimiendo, que le estaba llevando a enfermar, y así sucedió en la primera sesión, que ella salió caminando y te lo puede exponer. Y a partir de ahí empieza un proceso doloroso, empieza a depurar su cuerpo, empieza a enfermar un poco más, pero no es para agravar el problema físico que ella tenía, sino que su cuerpo estaba manifestando, estaba depurando, nosotros le llamamos como una cirugía al alma. Ajá, exacto. Estaba depurando. Yo que soy reikista, hacemos cirugías energéticas, perdón, doctor, pero lo sentimos. Es impresionante cuando hablas de esto. Sí, lo que hacemos es una cirugía al alma, dejamos la herida abierta y empezamos a dejar que empiecen a fluir las enfermedades, que drene, todo, ¿no? Que salga lo que tenga que salir. Y ella durante todo el proceso empezó a presentar pues manifestaciones, ¿no? Pero lo importante es que algo que sí les digo a todos mis pacientes es desde que empiezan el proceso van a empezar a leer su cuerpo. Entonces detectan un padecimiento, una manifestación y dicen, no dije esto, no me gustó esta idea, me reprimí en aquello, y ella fue lo que aprendió a trabajar en su cuerpo, y pues los resultados están aquí. Una de las cosas que yo quiero destacar es que para que también un paciente tenga la evolución que está teniendo y que sea tan visible, tiene que haber compromiso de parte del paciente, tiene que haber apertura de parte del paciente y tiene que haber mucha honestidad. Porque de nada nos sirve ir a una terapia, por maravillosa que ésta sea o cara que ésta sea, si voy a llegar y no voy a decir realmente lo que pienso, lo que siento, lo que hay dentro de mí, y cuando salgo de la terapia, no hago la tarea, ¿no? Uh-huh. El 90% o el 80% de que un paciente tenga estos beneficios de mejoras tiene que ver con que el paciente quiera mejorar. Digo, nos puede llegar al consultorio pacientes que van a consulta, pero que en realidad no tienen esta fortaleza, este compromiso, este interés de realmente sanar. Porque como lo dijo la licenciada Beatriz, es doloroso. Uh-huh. Los médicos pueden entenderlo. Algunas veces llegas tú con, no sé, vamos a poner un absceso, que se infectó algo. ¿Qué tienes que hacer? Lo abres para drenarlo. Y no lo puedes cerrar porque lo que tienes que hacer es drenar. Esta cirugía alarma, esta cirugía energética, trabajar con lo transpersonal que hay más allá de lo que tú sabías, porque además está dentro de tu inconsciente. El paso más complicado es identificarlo, reconocerlo y de ahí empezar a trabajarlo. Porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos está doliendo. Ahora sí, danos tu testimonio. Bueno, pues yo llegué con Betty, yo creo que por esta época del año pasado, con una crisis muy, muy, muy fuerte de articulaciones, de artritis reumatoide. De acuerdo. Bueno, tuve una crisis demasiado fuerte, demasiado, que al grado no poderme mover, bajar de peso, medio dormir, medio comer, etcétera. Y como dice Betty, intenté de todo, remedios, pomadas, medicinas y demás. Mi tratamiento base, obviamente. Se agregaron muchísimas medicinas a ese tratamiento. Y pues de repente llega una amiga de mi mamá y le platica de Betty. Entonces
me dice mi mamá, ¿quieres ir? Bueno, está bien, vamos, ya era tratar todo, ¿no? El primer día que llego con Betty, me acuerdo perfectamente, y Betty no me deja mentir, llevaba yo una chamarra así gigante, yo no tenía frío, apenas si me podía mover, me costó trabajo bajarme del coche, iban mis papás conmigo y llego con Betty y me dice, ¿cómo estás? Empezamos a platicar y sale pues obviamente una sobreprotección de parte de mi familia. Tengo la primer sesión de hipnosis y pues salgo prácticamente ya caminando, valiéndome por mí misma, y ya de ahí seguí yendo a las sesiones con ella. Desde la primera sesión fue un cambio enorme. Sí, radical. Ajá, enorme. Y pues ya de ahí seguí yendo con ella a las sesiones muy fuertes, algunas. Saqué muchas cosas que yo traía reprimidas desde, pues prácticamente desde los 12 años, que fue como la edad que a mí me marcó. Y de ahí seguí yendo y siguieron saliendo cosas. Y ahorita pues afortunadamente sigo con mi tratamiento. Jamás, durante todo el proceso jamás lo dejé. Los médicos también se asombran de mi condición. En comparación a un año ahorita, la verdad es que sí hay una mejoría enorme. Y pues bueno, también las manos, hace rato platicábamos de eso, las manos yo las traía muy hinchadas. Fue como la marca principal para saber que yo tenía una crisis, porque me costaba trabajo moverlas, estaban hinchadas, moradas, las rodillas me dolían bastante. Y pues ahorita ya molestias, si llegan a ver, es una en 1,000,000 prácticamente. Medicamentos ahorita ya se ven reducidos, ya estoy próximamente a que prácticamente ya me quedé nada más con 2, de como 8, 10 que estaba tomando. Y pues sí es un proceso muy fuerte, pero realmente lo vale. He aprendido a leer mi cuerpo, como dice Betty. Muchas cosas que yo traía guardadas han estado saliendo. Adicional al problema de las articulaciones, a los 12 años justamente me detectaron la parte de la tiroides. Entonces, algo muy chistoso que nos pasó y que lo platicaba yo también con Betty es que durante el proceso mis estudios salían pues un poco movidos. Betty me decía, no, tranquila, es pues por lo mismo que estás hablando, claro, estás sacando, estamos trabajando en sanarte. Y pues en diciembre del año pasado ya mis estudios salen bien. El doctor obviamente también se asombra de esa condición. Y ahorita pues ya estoy yendo cada 6 meses con mi doctor particular. Y pues en el seguro, que fue donde también me estuvieron tratando, pues ya es hasta este año tengo que volver a regresar. Me dieron prácticamente de alta 1 año, voy a ir a un seguimiento, pero ahorita estos estudios que me he estado haciendo han estado también normales. En la cuestión de las articulaciones, sí hay ciertos parámetros que todavía están un poco alterados, pero en cuestión de inflamación, movilidad y demás, ahorita ya estoy estable. No, y además te ves. Yo conozco del padecimiento de artritis reumatoide, tengo una prima que lo padece desde más o menos los 10, 11 años. Y yo me doy cuenta cuando hay una crisis o después de una crisis, la inflamación se nota en las articulaciones, la rigidez. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi prima me decía en algún momento, no me puedo poner ni los calcetines, ¿no? O sea, así, de plano. Yo te veo y si tú no me dices a mí que tienes artritis reumatoide, yo no, ni siquiera lo imaginaría. ¿Hace cuánto empezó la terapia contigo? Hace 1 año. 1 año, de hecho, ella está conmigo con prealta, porque también le enseño al paciente que no debe depender de mí ni yo de él. Entonces, le dejo espacios para que ella trabaje lo que ha ido aprendiendo durante su proceso terapéutico. E incluso algo sí que me gusta mucho destacar de Oderay es que por el padecimiento ella no puede realizar, entre comillas, actividades de alto impacto. Y ella realiza actividades de alto impacto y su médico se lo acaba de comentar, que él no cree que ella esté haciendo esto porque ella hace spinning, hace pesas, clases de fuerza. Ajá. Entonces, y yoga. Y yoga. Ella te puede decir todas las actividades que hace, que le dijeron que no podía hacer. Y esto a raíz de que tú empezaste también con esta terapia. Como lo dijo Betty hace rato,
no estamos descalificando la parte médica. No es que la parte médica no haya funcionado. Estamos hablando de que para que una situación médica funcione, se necesita trabajar mucho la parte cognitiva, la parte mental, la parte espiritual. Repetimos, no hablamos de religiones, sino es esta parte energética, esta parte que hay dentro de nosotros. Trabajar con el inconsciente. Porque muchas de las personas que enferman en padecimientos crónico-degenerativos o enfermedades como cáncer y demás, traen situaciones dentro de sí que a veces ni siquiera son de ellos. A veces son cuestiones de papá, a veces son cuestiones de mamá, a veces son cuestiones de abuelos que no conociste y que están grabados en tu ADN energético. Entonces, yo le pregunto a usted, doctor, cuando llega este caso a usted, que usted me dice, yo creo que fue digno de presentarlo, usted con el conocimiento que tiene clínico y a lo mejor dejando un poco de lado la parte transpersonal que usted no la maneja, Okay. ¿qué fue lo primero que pensó cuando dijo, ¿en serio? Cuando hablan ustedes del término de cirugía del alma, uno lo podría como darle el significado de cirugía de lo que es la psique, que era el alma de alguna forma también, ¿sí? Y es precisamente eso. Lo que yo veía era los principios desde lo que yo estaba, desde lo que yo sé, del conocimiento que yo tengo, es todos los principios de la psiconeuroendocrinología que utilizaban desde el enfoque para ayudar a sanar al paciente. Por lo tanto, a veces la gente va a debatir el conocimiento desde lo transpersonal, ¿sí? Porque van a decir no hay una solidez científica. Entonces, miren el conocimiento desde la psicoinmunología. Y se van a dar cuenta que tiene una base científica, ¿sí? Cuando George Solomon empieza a hacer sus estudios en los 70s más o menos, él empieza a estudiar mujeres con artritis y se da cuenta de algo muy curioso, que las mujeres con artritis eran mujeres que no expresaban sus emociones. Y las mujeres, por ejemplo, él encuentra una mujer que tiene artritis reumatoidea y tiene una hermana gemela, ¿sí? Y George Solomon se da cuenta de que ¿por qué esta mujer tiene artritis reumatoidea y su hermana gemela no tiene artritis reumatoidea? Sabiendo que vienen del mismo hogar donde el papá fue exactamente igual con las dos. Cuando entrevista a la hermana gemela, se da cuenta que el comportamiento ante la situación y relación con el padre es muy diferente. Entonces, la mujer con artritis reumatoidea decía, yo ya perdoné a mi papá, yo no tengo rencor con él, yo lo quiero, yo lo amo, hice un proceso de perdón, ¿sí? Mientras que la otra mujer que no tenía artritis reumatoidea, que era su hermana gemela, decía, mi papá es lo peor que hay en este mundo, este hombre expresaba sus emociones. Entonces Solomon se queda pensando, o sea, que hay algo muy extraño. Si esta mujer hizo un proceso de perdón, entre comillas, ¿cómo es que está con este malestar? Y esta, que supuestamente no ha perdonado, pero exterioriza sus emociones, ¿cómo es que está sana? Y él empieza a hacer esto y dice, claro, la expresión de la emoción ayuda a que el cuerpo o el soma no enferme. Y él empieza a hacer un proceso de entender cómo la parte psicológica afecta a lo biológico. Claro. Y ahí es donde ustedes entran en toda esta parte de la cirugía del alma, pero que tiene una base y un soporte científico desde la psiconeuroinmunología. Con estudios con ratas de laboratorio lo han hecho también, ¿sí? Estresan a una rata de laboratorio y le inoculan células precancerígenas a ver qué pasa, y a una rata de laboratorio que estresan, pero la empoderan poniéndole una palanca donde se siente más segura, le inoculan lo mismo, células precancerígenas, y se dan cuenta que la que está estresada se le cae el pelo más rápido que la que no está estresada. Entonces, si te das cuenta, todo es un conocimiento netamente científico. Lo interesante aquí es cómo enmarcan también la parte de la personalidad del paciente, y entonces ahí es donde entra lo espiritual, ¿sí? Que podemos entender al ser humano como un ser integral, o sea, la parte psicológica, la parte física, la parte mental, la parte espiritual, la parte ecológica, ¿sí? O sea, es que ya no estamos hablando de lo biopsicosocial, sino bioecopsicosocial. Claro. Hay muchos aspectos más que integran, ¿sí?, estos conocimientos. Y lo interesante del proceso que yo veía es cómo la facilidad con que Beatriz presenta un protocolo. Digo, ¿cuántas sesiones hiciste? Y yo decía, ¿qué hiciste acá? Y ella me explicaba desde lo transpersonal. Yo decía,
psiconeuro. Sí, exacto. A lo mejor nosotros decimos, por ejemplo, cirugía de energética, cirugía del alma, y hablamos de espíritu, de energía, de emociones, y una persona con un conocimiento cognitivo y científico nos va a decir, eso aquí, desde mi trinchera, se llama así. Sí tiene un fundamento, pero mucha gente cuando hablamos de alma, energía, espíritu, la gente empieza a pensar de inmediato brujería, chamanismo, y esto, fíjese que dice usted algo bien importante. Cuando hablamos de que el paciente empieza a trabajar esta cuestión que usted conoce perfecto, la cuestión cognitiva, y nosotros empezamos a trabajar esta cuestión energética, emocional, espiritual, de pronto hay una gran mejoría cuando el paciente, desde esta parte transpersonal, se da cuenta que había algo que le molestaba, que estaba ahí guardado, y desde esta parte cognitiva lo entiende, lo puede verbalizar y lo trabaja. Yo tengo pacientes que de pronto vienen conmigo felices y me dicen, vengo que me des una terapia nada más porque estoy estresado. ¿Qué tienes? ¿Qué te trae por aquí? Nada. Mi vida es perfecta. Empiezo a trabajar con ellos Reiki y de pronto los ves en un mar de llanto. Pero de verdad. Terminan el Reiki y les doy flores de Bach. Les mando sus flores de Bach y me marcan a los 2 días. Yo cuando fui contigo estaba feliz y llevo 2 días llorando. ¿Qué quiere decir? Que te estoy haciendo. Esta terapia lo que está ayudando es que tu emoción que traías reprimida salga. No podemos sanar nada que no haya salido, que no lo podamos gritar, que no lo podamos ver, que no lo podamos sentir. Bueno, es que antes no me dolía el estómago y ahora ya me duele. ¿Por qué? Porque la emoción la traes guardada. Desde la parte reikista, yo podría decir, en tu chakra 3 está bloqueadísimo. A lo mejor de esa parte transpersonal hablamos de todo el enojo que traes contenido, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a partir de esta postura en la cual el cuerpo físico se enferma cuando hay una emoción que no se ha dicho. Una emoción que no se ha dicho puede traer consecuencias serias para mí y para las generaciones que vienen, ¿no? Yo no lo trabajo y a lo mejor repercute en mí de cierta forma, pero yo no sé qué es por lo que no trabajé y entonces a mis hijos les puede suceder esta cuestión de que traen cargando esta carga emocional, energética que nosotros traemos desde la parte cognitiva. Podemos, desde lo que yo viví, mi experiencia, les implanto ideas a mis hijos. Y entonces es donde viene todo este tipo de situaciones. Estoy impactada con tu caso porque te estoy viendo, y porque conozco este padecimiento. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, psicóloga Betty, psicólogo Andrés, este tipo de terapias, ¿para qué padecimientos los recomiendan ustedes? Bueno, lo que te decía de la versatilidad es que depende obviamente del profesional que lo utilice, ¿sí? Por ejemplo, una persona que sabe, por ejemplo, un médico, podría aprender hipnosis y utilizarla, por ejemplo, para hacer cirugías, por ejemplo. Que la hipnosis precisamente empezó con esa finalidad de hacer extirpaciones de tumores sin anestesia. Obviamente en 1800 no había anestesia, no existía el éter ni nada de esto. Entonces, ¿cómo hacemos una amputación? Entonces, se creía que la persona tenía que someterse al dolor y aguantarse el dolor. Pero cuando empiezan a entender cómo funciona el cerebro, dicen, yo puedo sugestionar a alguien para poder hacer su intervención quirúrgica y que él mismo logre su proceso de anestesia. Entonces el médico lo puede utilizar para hacer intervenciones quirúrgicas. El anestesiólogo en Colombia formamos precisamente médicos, odontólogos, anestesiólogos, porque se dieron cuenta, si yo le puedo aplicar menos anestesia a un paciente para una cirugía, va a ser mucho mejor, menos químicos. Si el médico puede manejar el dolor sin darle tantos analgésicos, va a ser mucho mejor. Y va a ser mejor la recuperación, que es lo que me estabas platicando hace un momento. Me están quitando los medicamentos. O sea, ya no estamos entreteniendo la enfermedad, sino la estamos sanando, de alguna forma. Entreteniendo. Qué padre concepto. Exactamente, o sea, porque lo que hacía la medicina, lo que ha hecho la medicina por muchos años es entretener las enfermedades, inclusive la psicología también, hasta la meditación también ha hecho entretener un padecimiento, sí, haz meditación para la ansiedad, sí, y cuando salga la meditación, ¿qué hago? Pues tengo la misma crisis de ansiedad. Exacto, ¿sí? Lo que hace la hipnosis es, dentro de tu meditación, te doy algunas herramientas que vas a utilizar cuando salgas de meditación.
que es lo interesante. Entonces, dependiendo del médico, el odontólogo la puede utilizar para, por ejemplo, el manejo de la irrigación sanguínea cuando hacen intervenciones quirúrgicas, para que tú controles la irrigación sanguínea, el sangrado. Por ejemplo, ya los psicólogos utilizan para fobias, adicciones, para lo que es la parte de trastornos emocionales, trastornos sexuales, trastornos de sueño, todo lo que es la parte cognitiva, todo lo que es la parte conductual, de alguna forma también le puede ser utilizada. Ahora, lo interesante es los tratamientos multicomponentes, que es lo que hablábamos, ¿sí? Yo no soy médico, soy psicólogo, yo no voy a trabajar una artritis reumatoidea como médico, lo trabajo desde mi parte psicológica y desde el conocimiento que tengo. Allá el médico y el reumatólogo que se encargue de hacer esto. Lo interesante es que ya actualmente se están encontrando médicos que tienen la apertura del conocimiento y te remiten al paciente. Dicen, yo tengo paciente con artritis reumatoidea, le estoy dando estos medicamentos, pero conozco a alguien, además así me pasa en Colombia, muchos médicos que han sido pacientes míos, me remiten ya a sus pacientes. Dicen, doc, este paciente tiene un trastorno de ansiedad tenaz, que yo creo que su enfermedad viene desde allá. Entonces me lo remiten y hacemos un tratamiento tan bonito, el médico la atiende esta parte y el psicólogo esta parte. Entonces, esos tratamientos multicomponentes son los que a la larga, de alguna forma, ayudan a mejorar el paciente. Pero desafortunadamente todavía hay muchos médicos que no conciben esto como un conocimiento científico y se la pasan luchando con esto y creen que ellos son los que tienen el conocimiento, y se pierden de la parte integral del ser humano. El ser humano no es solo biología, ¿sí? Y por eso, desafortunadamente, la medicina se deshumanizó. Están hablando es con un órgano, no con un ser humano, ¿sí? Exacto. El oncólogo habla con el riñón, habla con la vejiga, habla con la próstata, habla con el seno, pero no habla con el ser humano. Y el ser humano, cuando te cuenta su padecimiento, te está contando una emoción. No te está contando, ay, mira, traigo mi seno para que te hable. Claro, no, claro. Yo te hablo como ser humano de lo que pasa con mi seno, ¿sí? Claro. Entonces los médicos también tienen que tener un poco de esta formación, y es lo que hacemos también en Colombia. También desde nuestro centro, que es el Centro de Neurociencias para el Desarrollo Humano, y hacemos investigaciones también desde cómo funciona el cerebro y desde cómo integrarlo a otros conocimientos y a otras disciplinas. Entonces, depende del profesional que lo utilice, va a ser útil, pero lo interesante de esto es el tratamiento multicomponente. Aquí el doctor menciona algo que es muy relevante. Cada paciente es diferente. No podemos darle la misma atención a cada paciente porque cada paciente, desde lo transpersonal decimos, cada uno trae su historia, ¿no? Entonces, desde esta parte clínica, el mismo cáncer de mama no va a ser igual en dos personas, así sean hermanas, porque su origen puede que no sea el mismo. Entonces, también esto los pacientes tienen que entenderlo, desde la cuestión de medicamentos y tecitos y hierbas, hasta la cuestión de terapias como estas. No es como que te lo voy a recomendar porque te va a hacer lo mismo que a mí. Cada persona es distinta. Para que la hipnosis funcione, tiene que haber total disposición de los pacientes. No va a funcionar si yo como esposa llevo a mi marido para que lo hipnoticen, para que todos los días llegue y lave los trastes. O sea, jamás. La persona tiene que querer hacerlo, tiene que dar su autorización, tiene que desear formar parte de esto. Y otra de las cosas que es muy importante que me parece resaltar, la hipnosis no es la terapia, es una herramienta realmente importante, es una herramienta multifuncional, es una herramienta que puede sacársele mucho provecho, pero no es la terapia. Cuando te digan en la televisión, ven a una sesión de hipnosis y vas a dejar de fumar mañana, muy posiblemente no funcione de esa forma, porque la situación por la cual fumas tiene un origen. Y no solamente es una sesión. Cuando trabajamos con terapias de hipnosis, ¿cuántas sesiones mínimo podrían hacer que funcione? Mínimo. O sea, tú dices que desde la primera sesión empezaste a sentir cambios. Sí. Pero tú no puedes dar de alta a un paciente después de una sesión. No lo hago así. Sin embargo, también depende mucho de cómo, qué factores están interviniendo en la recuperación del paciente. Por ejemplo, hay personas que me buscan para ir solamente por curiosidad. Sí, claro. ¿No? Y me dicen, ya, con eso sané. Sí, de alguna manera el grado de sugestionabilidad del paciente le ayudó a generar cambios, adelante. Pero, por ejemplo, ahí yo responsabilizo mucho al paciente del abandono, ¿no? Porque llegan como creyendo que el terapeuta es el mago
o el brujo, el chamán, lo que Sí, quieras, claro, que los va a claro. sanar. Pero por ejemplo en esta parte que dices del cigarrillo, él sí trabaja esa parte del cigarrillo y tal vez no te lo quite en una sesión, de 30 minutos. No. Pero sí ahorita está justo tratando a una persona para quitar el cigarrillo en 2 sesiones porque él creó un protocolo y ha funcionado. Háblenos de ese protocolo. Bueno, la cuestión es que el protocolo tiene ya vengo trabajando con eso de dejar de fumar casi ya 15 años con pacientes y la efectividad es de más del 90% de efectividad, ¿sí? Siempre que sigan nuevamente las especificaciones que les Que damos. se responsabilicen, Claro, además, porque no obviamente. es voy a que me quites el cigarro, no, yo vengo a dejarlo. Y hay una pregunta que yo les hago a los pacientes y es, bueno, de esta pregunta yo les digo, tiene 2 respuestas, pero quiero que me digas cuál es la que más te importa, en primer lugar y la segunda, y el segundo lugar. ¿Quiero dejar de fumar o necesito dejar de fumar? Cuando el paciente me dice, quiero dejar de fumar, yo digo, ahí está. Porque es un deseo y es una intención, pero cuando me dicen, es que necesito dejar de fumar, lo va a hacer por obligación. Y Y no es ahí que es donde quieras. toca hacer otro proceso diferente, ¿sí? Porque ya está enfermo, porque realmente no se lo cree, porque está obligado. Entonces, el protocolo lo he manejado, desde la parte de psicología cognitivo-conductual, la parte de técnicas de aversión, la parte de contratos sociales, psicología social, ¿sí? Claro. La parte es hipnosis ericksoniana, que es el discurso, no es una técnica muy ritual como la hipnosis clásica, y después nos basamos en las neurociencias. Entonces lo que he hecho con hipnosis, para dejar de fumar, es integrar los conocimientos de neurociencias, psicología conductual, la parte de psicología social, les hago contratos sociales. Entonces te das cuenta, el paciente va a estar enganchado por todos los lados para que deje de fumar. Yo te digo que vas a firmar este contrato que dice, yo voy a dejar de fumar. ¿Y con quién te comprometes? Bueno, con mis hijos. ¿Por qué? Porque yo los quiero, porque no quiero enfermarlos. Ok, es un contrato de compromiso social. Entonces, cuando hacemos toda la terapia, después le digo, ok, este contrato le vamos a sacar unas copias, se lo entregas a tus hijos. Entonces, te das cuenta, cuando ya entrego esto a mis hijos, digo, ¡oh! Claro, claro. Socialmente estoy enganchado. Aparte de todo, le doy una técnica que es la hipnosis y autohipnosis para que aprenda a tener manejo de ansiedad. Aparte de todo, el de lo ericksoniano, todo el tiempo le está dando sugestiones y metáforas e historias de pacientes para que diga, ¿por qué voy a dejar de fumar? Entonces te das cuenta, he aplicado un protocolo que tiene muchas técnicas que hace que sea mucho más efectivo, pero no es la hipnosis como tal únicamente. Y obviamente uno diría son 2 sesiones, ¿sí? Pero es una sesión, como Beatriz me acompaña en la sesión, viendo con este paciente, es 1h30 la primera sesión llenando historia clínica para saber cómo es el patrón de consumo de cigarrillo, ¿sí? Mirar cuáles son los objetivos, los miedos, las aspiraciones, las motivaciones de dejar de fumar. Y en la segunda sesión me encargo de todo lo que es la parte conductual, social, cognitiva, todo lo que es la parte de técnicas de aversión. La persona poco va a sufrir en el proceso, visualizándose enferma, como le dice a su familia que se va a morir. Claro, tú sufres en el proceso, pues le digo, no, pero eso no va a pasar porque dejaste de fumar, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, es una Ese técnica muy es el bonita. final alterno de la película en el cual no vamos a llegar. Exactamente. Porque por eso estás aquí. Exactamente. Y así se cierra la sesión, la persona sale muy contenta. Ahora, les tomo registros de oximetrías para que se den cuenta. O sea, todo lo hago también muy de la parte médica también. Les digo, ok, empecemos un registro, tomamos frecuencia cardíaca y nivel de oxígeno, de saturación, en este momento que empezamos consulta. Y miramos y el registro, anoto. Ahora vamos a fumarnos nuestro último cigarrillo, que es la técnica aversiva. Y nos tomamos, cuando se fuma el último cigarrillo, nos tomamos la oxigenación, la frecuencia, se da cuenta, baja la oxigenación y aumenta frecuencia cardíaca cuando estoy fumando. De acuerdo. Después te quito el pulso, el oxipulsómetro, hacemos la sesión de hipnosis y después de la sesión de hipnosis le vuelvo a tomar la frecuencia y aumentó oxigenación y bajó ritmo cardíaco. Entonces la persona dice, ¿cómo es esto? Que a veces tienen que verlo Claro. para creerlo, porque aunque tú se lo digas toda la vida, la gente, sí, claro, cómo no. Cuando lo está viendo, Claro, entonces te das cuenta, es un protocolo que está muy bien organizado, ¿sí? Para que en 2 sesiones podamos dejar a la persona sin eliminar el hábito del cigarrillo. Ahora, entendiendo que hablamos de la adicción al cigarrillo también como una adicción más psicológica que física. Es muy diferente. No vamos a hablar de ni alcoholismo, ni cocaína, ni marihuana, Claro. que es muy diferente. Estamos hablando de cigarrillo. Específicamente el cigarrillo, sí, entonces uno lo manejamos así. y que usted me está dando la razón. La gente que piense que va a ir, se va a sentar en una silla, le van a poner un péndulo, lo van a hipnotizar y va a salir sin fumar, es un chiste. Usted está hablando de que utiliza la hipnosis como parte de la terapia
y que además estamos hablando de toda una cuestión integral para que el paciente quiera, y que lo más importante, le está preguntando al paciente si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, que era justo lo que yo decía hace un rato. Te pueden ir pacientes y decir, me trajo mi abuelita porque dice que con esto me voy a sanar. Ni estás convencido ni quieres hacerlo. Difícilmente una terapia de cualquier tipo, de cualquiera, te va a funcionar así. Ahora, este tipo de terapias, ¿a partir de qué edad podemos trabajarlas? Terapia de hipnosis. Pues yo en lo personal he trabajado con todo tipo de pacientes desde los 5 años aproximadamente. Se utilizan, por supuesto, otro tipo de dinámicas y técnicas, pero ahí es donde entra la parte de personalizar el proceso, el protocolo, y que, como bien decías, no es como un recetario. Exacto. Que tienes que llevar con cada uno. Tienes que ver qué recursos tiene el paciente para poder adaptarlo. Y creo que el paciente más grande que he tenido debe ser de 45 años aproximadamente, pero en realidad depende también mucho de cómo sea el paciente, las necesidades, para poder... O sea, podríamos decir que esta terapia puede ser aplicada en cualquier tipo de paciente, desde que el momento en que tiene una edad en la cual podemos tener una conversación con el niño que entienda lo que está sucediendo, ¿no? No podemos llegar con un niño de 2 años que a lo mejor él ni siquiera puede definir lo que está pensando, lo que está sintiendo con claridad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, efectivamente. Pero la cuestión es que también es entender que el hecho de que haya un niño que no podemos atender de 2 años, podemos también trabajar con los padres. Exacto. Para dar algunas técnicas que pueden ser incluso desde la parte de la hipnosis, claro, ¿sí? Para ayudar al niño a mejorar ciertos patrones o ciertos hábitos. Claro, y si lo trabajamos desde la parte transpersonal, entendemos que cuando un niño tiene algún proceso emocional, incluso hasta de enfermedades físicas, tiene que ver con esta cuestión de los padres. Hay que trabajar a los papás. Ya estamos por terminar el tiempo, se nos está yendo muy rápido, pero aquí Jonathan Gripper me pregunta, psicoinmunología, ¿me pueden explicar un poco de este tema? ¿Alguna definición así súper rápida? Es la relación que existe entre la parte psicológica y el sistema inmunológico, el sistema de defensa del cuerpo. Parte de un principio de que si tú estás estresado, tu sistema inmunológico se deprime, y si tú estás bien, tu sistema inmunológico trabaja común y corriente. Entonces, a veces se habla del sistema nervioso a nivel simpático y parasimpático. Simpático es modo alerta, parasimpático es modo descanso. Si nosotros estamos en modo alerta, muchas funciones se desregulan. Se seca la boca, el ritmo cardíaco se acelera, la vejiga se relaja, aumenta la frecuencia de orinación, hay sudoración, se inhiben los procesos digestivos, estómago, hígado y páncreas, en sistema simpático. El parasimpático es un sistema más de tranquilidad y de relajación. Lo que hace de alguna forma y lo que explica es que cuando estamos muy en simpático alteramos muchas funciones biológicas. Y lo que hacemos con este tipo de terapias es convertirlo un poquito en parasimpático. Hacemos que la persona deje de ser tan simpática, ¿sí? Y ser más parasimpática, para que se regulen muchas funciones a nivel biológico, a nivel inmunológico, del sistema de defensa del cuerpo, a nivel endocrino, sistema endocrino hormonal, ¿sí? Y la parte del sistema nervioso. Perfecto, muchas gracias, Doc. Les mando saludos a Griselda Vázquez, a Jessica, Nayeli Ramírez, saludos, Guadalupe Rojas, saludos a su prima y a Betty. Saludos a Angélica Romo, Gaby Torres, Tania Alba, a todos los que nos están viendo, muchos saludos. Y bueno, es importante que esto que acaba de decir el doctor lo tomemos muy en cuenta. Es súper común, incluso cuando una persona está muy estresada, muy agobiada, de pronto empieza con gripa, empieza con algún tipo de padecimiento, vamos a ponerlo leve, ¿no? Hasta el dolor de cabeza. Todo esto tiene que ver con que muchas personas se enferman constantemente porque tienen una cuestión emocional que no han trabajado, su sistema inmune se deprime, y entonces incluso cuando una persona está en esta cuestión depresiva, hasta la cuestión de fuegos en la boca y demás, porque tu sistema inmune se deprime, que en lo holístico llamaríamos, tienes tu vibración baja y las enfermedades te atacan, ¿no? Exacto. Entonces, yo quiero cerrar este programa, primero que nada agradeciéndole su presencia. Gracias. Desde Colombia, doctor, de verdad me siento muy honrada de que esté usted aquí. Es una persona que yo no tenía el gusto de conocer en persona, pero sabía que era una persona que sabe mucho de todo esto. Y hoy que lo escucho me quedo con ganas de que cuando vuelvan a México, vuelva a Vibración del Alma para hablar de todo esto que usted sabe, que es mucho. Muchas gracias por estar aquí. No, a ti por la invitación, a Beatriz por el contacto, y a todas las personas que intervienen, a ti también porque de alguna forma también nos ayudas a posicionar la hipnosis como ciencia. Claro. Y a ti por este espacio. Realmente muchas gracias.
Muchas gracias, hermosa, gracias por venir, porque yo sé que para muchas personas no es fácil venir a dar un testimonio. Claro. Y yo agradezco tu transparencia, esta disponibilidad, y de verdad te felicito, porque yo sé que el trabajo de Betty es excepcional, pero sin ti, sin tu voluntad y sin todo el amor y la entrega que estás poniendo a estas terapias, no estarías tan bien como estás ahora y lo bien que vas a seguir estando. Muchas gracias. Te felicito por ello. Gracias. Betty, nuevamente gracias por estar con nosotros. Sabes lo mucho que te honro y la sabiduría que tú tienes y cómo la compartes me hace de verdad sentirme honrada de tenerlos aquí. Muchas gracias. No me puedo ir sin preguntarle al doctor. Doctor, la pregunta obligada del programa. ¿Qué le hace vibrar el alma? Yo ya más o menos sé, pero dígamelo. ¿Qué le hace vibrar el alma? Exacto. El amor. El amor le hace vibrar el alma. Y de alguna forma ese amor es un amor también por compartir, por ayudar, el amor por el conocimiento y el amor por espacios como este, precisamente donde mucha gente se puede nutrir y de alguna forma sirve para ayudar. Entonces eso es lo que de alguna forma me hace vibrar realmente. Gracias, Doc. Oderay, ¿qué te hace vibrar el alma? Mi familia. Mi familia, porque son los que están conmigo en las buenas y en las malas, y los que estuvieron conmigo durante este proceso, y también mis amigos. Muchísimas gracias. Betty ya nos había contado que le hace vibrar el alma. Les agradezco muchísimo su presencia y de verdad honro su sabiduría, honro tu fortaleza. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Betty. Gracias a ti. Y bueno, a todos ustedes, amigos de Vibración del Alma, les agradezco que nos estén dando la fortuna de su atención. Voy a poner los datos de los psicólogos en Vibración del Alma para que ustedes, si tienen quieren contactar o algo, puedan hacerlo. Y bueno, yo les agradezco a ellos el espacio por venir aquí, por darnos este tiempo, y a ustedes por seguir sintonizándonos. Como siempre se los digo, si el universo nos lo permite y la vida nos alcanza, nos vemos aquí el próximo miércoles en Vibración del Alma, dejando un pedacito de nosotros con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Oli.